El sistema educativo es lento, pero es que la tecnología lo está cambiando todo. ¿Cómo llegas a entender las cosas? ¿Qué vibración tienen tus pensamientos? Aun con 26, 28, con 30 años, nadie nos ha enseñado a conocernos. Conocerse uno mismo es complejo. ¿Por qué me siento cómodo haciendo esta tarea y esta otra no? A mí me da mucha pena que facetas fundamentales en la vida de cualquier persona no formen parte del sistema educativo. Y una de ellas es el autoconocimiento. Saber controlar los pensamientos, que es el origen de todo. Son cuestiones tan importantes en la vida, como estamos comprobando, de todas las personas, de todo el mundo. Es tan importante que es una pena que no esté en el sistema educativo. ¿Cómo convencerías la palabra hacer que sus alumnos, que son profesores, se centren en crear personas? Mi estrategia es siempre la misma y es la técnica del espejo. Muestro lo que soy. Uno no puede ser profesor de emprendimiento o de innovación si no inspiras ese emprendimiento, esa innovación, si no ver en cada paso que tú das que eres emprendedor o que haces cosas diferentes para mejorar. Se maneja lo que es la metodología TEPAC. Un profesor tiene que dominar 3 ámbitos: el de conocimiento, el que imparte, ¿no? La pedagogía. Tienes que saber impartir ese conocimiento para que llegue, porque al final él tiene que aprender. Y en tercer lugar, ese modelo propone, a día de hoy, en esta sociedad en la que vivimos, tiene que dominar la tecnología. La tecnología porque facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tampoco quiero chicos que sepan redactar un plan de negocios exclusivamente. No quiero chicos que sepan... No es eso. Quiero un chico que luego, cuando esté trabajando, sea feliz. Dentro del emprendimiento, alguien que sea emprendedor, que tenga iniciativa, sabe que en noviembre del 2022 el mundo cambió con la inteligencia artificial generativa. En educación, gran parte del sistema No se ha enterado, está a espaldas de algo tan sumamente potente como es eso y que nos cambia muchísimas cosas, muchísimas. Y es algo que cuando lo mencionas en un centro educativo parece que se te ha ido la cabeza. Si tú dices Sam Altman quién es o quién es OpenAI y dicen, pues, chico, me suena, pero... Efectivamente. Ahora, si preguntas por cómo ha quedado el Madrid en el último partido, cómo ha quedado el Barça en el último partido... Pues seguramente que habrá más conocimiento. Sí que habrá más conocimiento sobre ello. Bueno, a ver, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de expresar y aparte de que es un aparato pesado y lento, algunas veces y en algunas ocasiones, pues como tú has apuntado, hay programas que son los típicos manguerazos que digo yo, bueno, pues de fondos europeos, que gracias a eso pues están poniendo programas de emprendimiento y hay muchas personas que están montando empresas o startups, no hace falta que sea siempre startup, negocios, al fin y al cabo, que en un futuro van a hacer que se contraten a más personas y que nos van a hacer de alguna manera un poco mejor, ¿no? O que haya una competencia más sana y que esos negocios vayan evolucionando y no se queden enquilosados en el pasado. Si ha sido complicado llevar a las empresas de nuestro país, que ahora estamos con todo el tema del kit digital, que nosotros somos agentes digitalizadores, y bueno, pues digamos que pueden hacer determinadas cosas muy medidas gratuitas, 100%, bueno, gratuitas, 100% subvencionadas, aunque tienen que obviamente declararlo como un ingreso extraordinario, tú controlas un poco de lo que hablo y no te puedes ir de rositas, es una subvención en especie, te lo tienes que declarar como un ingreso extraordinario, pero digamos que no se tiene que gastar el dinero ahora, sino que nos lo paga a nosotros directamente el Ministerio a los agentes digitalizadores, de tal manera que no se tienen que desembolsar nada más que del IVA, ¿vale? Nada más que de esa cantidad, de las acciones que pueden desarrollar como una página web o gestión de redes sociales o una tienda online. Pero claro, si ya nos está costando ponernos en el camino de la digitalización, ahora no viene la IA, pero es que hay muchos negocios que no saben que todo esto se está levantando el pie un poco, bastante. Se ha empezado por democratizar, que yo lo que ha hecho Sam Altman con OpenAI me parece que está súper genial, porque ha sido como empezar por la casa por el tejado. Es decir, primero, bueno, ha empezado todo a la vez, en realidad. Es decir, los que lo hemos notado hemos sido los usuarios finales, pero en realidad donde ha empezado ha sido con la venta de la API y con esa lista de espera que había de la API. De hecho, nosotros estamos haciendo ahora la presentación de un proyecto, porque hemos presentado a Magda, que es la asistente virtual del Ayuntamiento de Noblejas. Entonces ya estamos preparando un webinar para informar a los ayuntamientos ya no solamente de que pueden tener un asistente virtual que responde preguntas a una velocidad, pues como te puedes imaginar, como no podría ser de otra manera si has usado ChatGPT, pues se pueden hacer muchísimas más cosas. Y estamos hablando de administración local, porque la administración general ya lo está haciendo. Entonces, háblame de qué proyectos, de los últimos proyectos que tienes en mente y de alguno pasado, de qué proyectos estás más orgulloso, cómo van, ya te he visto que estás ahí con tus cursos de Dualiza, y cuál es el siguiente proyecto que está cociéndose de la IA.
Pues la verdad es que tengo muchos proyectos en marcha. Es una locura, es una locura. Lo que pasa es que me encanta. ¿Y qué le vamos a hacer? Nada. Quizás Sigue así. yo veo un proyecto casi como si fuera un hijo, básicamente, porque al principio nace bueno, luego va dando pasos y se va desarrollando y bueno, pues, y cada uno es diferente. Y cada uno, bueno, pues, FP Innovación es mi proyecto más querido, porque nace en el 2019 y después de 5 años estamos teniendo incidencia, estamos causando un impacto en a lo mejor entre 4.000 y 5.000 alumnos al año. Que el tema de la innovación ágil llegue a los centros educativos, se facilite a nivel nacional, me parece súper potente. Explica un poco qué es la educación ágil. ¿Qué es la innovación ágil? La innovación, perdón, la innovación. ¿Qué es la innovación ágil? Si recurrimos a las habilidades que demanda el mercado laboral, según el Foro Económico Mundial, la primera es la capacidad para innovar. A ver en qué programa educativo nos enseñan a innovar. En ninguno. En ninguno. Bueno, pues FP Innovación lo que pretende es que esa innovación, la innovación ágil, quiere decir la innovación en la cual haces una propuesta de mejora, en la que propones una solución para solucionar algún tipo de problema, pero una solución que aporte valor. Y eso sí, lo haces de una manera muy sencilla, breve, en corto espacio de tiempo y gastando muy pocos recursos. Claro. Con el ánimo de aprender. Claro, lo decía para que quien nos vea, que serán miles de personas, siempre lo digo, para quien nos vea sepa que lo que está haciendo Pablo es incorporar, y es por lo que está luchando, incorporar procesos de Lean Startup, ¿vale? Que es un precursor de Lean Startup, a la educación, en este caso a su asignatura que es FOL. Y no solamente lo ha hecho en sus programas, lo ha experimentado, obviamente desde el punto de vista formal, legal, cumpliendo y haciendo sus clases muchísimo más dinámicas, divididas en bloques, ¿verdad? Y no solamente que lo ha probado en sus carnes desde hace bastante tiempo que nos llevamos conociendo, ¿verdad, Pablo? Sino que está formando a otros compañeros en escuelas regionales de formación. Tienes una pregunta de Pericles que tienes que responder, ¿vale? Y te la voy a hacer en breve, que fue el anterior invitado que hubo, ahora dentro de un ratito, que me encanta esa pregunta. Pues él es formador de formadores, por así decirlo, de profesores. Entonces, es algo muy importante que se tenga en cuenta, porque lo que es la filosofía Lean Startup aporta todo lo que está diciendo. Aporta equivocarse rápido, equivocarse barato. Aporta saber establecer una serie de preguntas ante una serie de respuestas que quieres conseguir de manera adecuada aplicando el método científico. Aporta los conceptos de iteración o pivotaje, iteración, pequeños cambios, ajustes, pivotaje, cambios un poco más drásticos, y aporta una bajada de incertidumbre de manera general. Es decir, para mí, bajo mi punto de vista también como apasionado de Lean Startup, yo lo veo una manera de encontrar una vía de solucionar un problema que de verdad, o una necesidad, ¿no? Un deseo, poder dar esa solución de una manera muy ad hoc, poniendo en el centro al cliente y haciendo todos los sprints necesarios hasta dar con ese perfilamiento de tu propuesta de valor para que el encaje sea perfecto. Y luego, bueno, pues el resto de módulos, que ya hablaremos más adelante sobre ello, si te dejas, del Business Canvas Model, pues intervienen fenomenalmente para modelar casi cualquier modelo de negocio, ¿no? ¿Cómo trabajas tú? Explícanos el proceso, por ejemplo, de FP Innovación, desde que ves esa subvención hasta que se materializa y luego lo sueltas como un hijo. Y luego lo sueltas porque lo has soltado. Sigues colaborando con él, con FP Innovación activamente, pero digamos que ya es autónomo. No, soy el coordinador, sigo siendo Vale. el coordinador y seguimos llevando acciones, pero dando pasos importantes. Entonces, nace en el 2019 y pretendemos, el objetivo de FP Innovación es cambiar las 4 variables que dependen de un profe. La metodología. Apostábamos por metodologías activas, pero fundamentalmente ágiles. Por eso hablamos de innovación ágil. Los espacios. Esto fue un hito, bajo mi punto de vista, porque si bien es cierto que en el País Vasco van por delante y son un espejo en el que mirarse, nosotros manejamos el concepto de aula configurable cuando presentamos el proyecto de innovación en el 2019. Y posteriormente el Ministerio de Educación y Formación Profesional lanza un programa de aulas profesionales de emprendimiento. O sea,
un año antes nosotros teníamos ese aprendizaje, ese Tienes conocimiento. una bola mágica, tú di la verdad, Pablo. Pues Observas al mercado, ¿no? observo efectivamente Observas mucho. seguir las actuaciones que hacen en el País Vasco, tener la gran suerte de tener la FP Vasca aquí en España y contar con, pues, con responsables súper cercanos que nos facilitan el conocimiento, que nos facilitan la estancia, que nos invitan. Bueno, yo me siento un privilegiado de, pues, de conocer a Jorge Arévalo y a su equipo, y bueno, pues son los impulsores de estos cambios. De hecho, la nueva ley de formación profesional tiene que tener un peso importante, lo que es la FP básica, porque es el referente. Pero te hablaba de metodología, te hablaba de espacios, Sí. pero FP Innovación también quiere cambiar recursos y pasar del clásico libro de texto a otros recursos donde encontramos la información. Recursos donde nosotros nos volcamos fundamentalmente en recursos visuales. Hablamos de vídeo, de micropíldoras formativas, de microlearning, hablamos de visual thinking, hablamos de lo visual, porque es súper potente y porque facilita mucho más los procesos de aprendizaje. Y por último, la organización. Salir de la clásica organización profesor-alumnos, profesor o profesora y alumnado en el aula. No. Si queremos formar a los alumnos como demanda el mercado, yo soy incapaz de tener todo el conocimiento que se requiere fuera. Y fuera hay expertos, hay profesionales, hay compañeros especializados en otros ámbitos que nos ayudan. Entonces montamos ahí alrededor pues todo un sistema de colaboradores que hacen que la formación sea mucho más potente. Claro. Yo soy consciente de mis limitaciones, yo sé hasta dónde puedo llegar. Hay gente muy potente que puede aportar. Entonces, esas 4 variables son las que han definido lo que es el éxito de FP Innovación. Y este proyecto de FP Innovación surgió como una orden de convocatoria que lanzó el Ministerio, llegó a ti, porque estás atento a todas las cosas y no eres un profesor al uso. Tú redactaste un proyecto, ese proyecto te lo dieron, porque Pablo Peñalver ha redactado muchos proyectos y muchos de ellos no se los han concedido. Efectivamente, sí, sí, eso también pasa. Si tú no insistes, ¿no? Pues no eres capaz de poder dar con uno y centrar y cada vez hacerlo mejor. Es como que quien se presenta a proyectos de pintura o de literatura. Efectivamente, unas veces ganas, Y otra vez. otras veces no ganas. Entonces este proyecto te lo conceden, lo empiezas a poner en marcha, que soy conocedor de ello porque la web la hicimos nosotros y la última reforma también, que yo te lo agradezco que cuentes con nosotros en una pequeña parte de ese gran proyecto. Y a continuación empieza la cosa a evolucionar y llega a Bankia, porque entonces estaba Bankia, no estaba CaixaBank, llega a Bankia y dice, ¿cómo es ese, esto que está haciendo esta gente me mola? ¿Cómo ocurre eso? Pues ocurre fundamentalmente por cuestiones de impacto, por la capacidad para llegar, de tener impacto en el sistema de formación profesional. ¿Y por qué? He dicho que FP Innovación nació en el 2019, pero te recuerdo que en el 2020 llegó la pandemia. A nosotros nos destrozó todos los planes. Todo lo que había planificado, que redactamos en el 2019, en el proyecto me acompañan Maristac Durango, de Vizcaya, me acompaña el IES Miguel Romeo Esteo, de Málaga, y me acompaña el IES Virgen de las Nieves, de Canarias. Somos 4 centros junto con una empresa, Diversia Consulting. Entonces, entre los 5 hacemos el proyecto. A día de hoy seguimos, continuamos con el proyecto, pero en el 20 nos cambia absolutamente todo. En teoría, no podíamos desarrollar las acciones a las que nos habíamos comprometido. Por plazo. Por las circunstancias, efectivamente. No, digo que el plazo que os marcaba la convocatoria no lo podíais llevar a término por las circunstancias. Efectivamente. Y algo que iba a suponer un posible fracaso del proyecto, lo que hizo fue, en pandemia, reuniones urgentes dentro del equipo y a partir de ahí, por ejemplo hacer pues uno de los primeros congresos, en este caso era de formación profesional, que hicimos en realidad virtual. Me acuerdo yo de eso, sí. O sea, una pasada. Claro, la gente estaba recluida en casa y les dimos la opción de un congreso, de que accedieran a lo último en innovación educativa. Al metaverso, ¿no? Y entramos en el metaverso, o sea, súper potente. Entonces, eventos de ese tipo fueron los que, bueno, hicieron que tuviéramos mucho impacto. Pero fíjate que nace como consecuencia de un fracaso. Antes me has preguntado, ¿cómo llegas a docente? Pues porque fracaso antes, además de manera estrepitosa, porque después de terminar la carrera de administración, dedico 2 años íntegros a opositar a Inspección de Hacienda, y después de 2 años metido, recluido en mi casa, abandono.